Las noticias de las 7 tienen en este momento al doctor Duván Rodríguez. Él es epidemiólogo, además de eso lleva una trayectoria de 22 años de experiencia, es médico general egresado de la Universidad de Rosario, especialista en gerencia en salud pública, especialista en epidemiología. El alcalde de Honda, el doctor Richard Cardoso, la administración municipal, la alcaldía municipal de Honda lo ha contratado como epidemiólogo para esto que estamos viviendo, para el coronavirus, el COVID-19. Doctor, muy amable por estar con nosotros aquí en las noticias de las 7, doctor Duván Rodríguez. Estamos muy pendientes con esta campaña de que se quede la gente en su casa, que no salga. ¿Qué medidas hay que tener? Porque hay que siempre decirlas para prevenir aquí en nuestra ciudad. Por el momento no se ha presentado, doctor Duván Rodríguez, ningún caso de coronavirus COVID-19 en nuestra ciudad, pero tenemos que seguir recalcándole a la ciudadanía que hay que tener medidas de prevención a nivel de recomendaciones generales, recomendaciones, doctor, para que nos dé también cuando la gente va al mercado, va a la plaza de mercado, va a los supermercados, compra los alimentos, ¿verdad? Llevan sus bolsas, otros las dan allá, porque depende, hay gente que lleva su propio canasto, otros en los establecimientos le dan a uno la bolsa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué medidas preventivas hay que tener? Gracias por recibirnos, por estar con nosotros aquí en las noticias. Sandra, muchas gracias, muy buenas noches para todos los televidentes. ¿Cuáles son las recomendaciones generales y qué es lo más importante? Primero, tenemos que quedarnos en casa. Esto es lo más importante y lo más vital. ¿Por qué? Al quedarnos en casa evitamos el contacto social, evitamos el contacto con los demás seres humanos para evitar el contagio. ¿Cómo es la forma más fácil de contagiarnos? Teniendo contacto físico y contacto cercano con los demás seres humanos a menos de 1,5 metros. Eso nos va a evitar, esa es la medida más importante, eso nos va a evitar que nos contagiemos muy fácilmente. ¿Cuál es la otra forma muy fácil de contagiarse? En el momento en que yo estoy teniendo contacto con superficies en las cuales puede que se encuentre el virus. Superficies como una puede ser mi celular, cuando yo llego a un supermercado, los mostradores, el piso, las puertas, las paredes, los pasamanos, estoy transitando por un puente, los pasamanos en los puentes, diversas superficies en las cuales se puede encontrar el virus. ¿Cómo vamos a evitar para contagiarnos del virus en todos estos ambientes en los cuales nos estamos transitando día a día? Primera medida, utilizar tapabocas permanentemente cuando yo salga a la calle. De hecho, ya el presidente de la República sacó la normativa donde nos exige que debemos de utilizar tapabocas permanentemente cuando estemos en el transporte público y cuando nos encontremos en la calle. Esa es una de las medidas importantes. Segundo, el lavado frecuente de manos. ¿Con qué? Con agua y jabón. No hay que utilizar absolutamente nada. ¿Qué marca de jabón? Cualquier marca de jabón. No es ningún jabón de alguna marca en especial y tampoco ningún producto especial para realizar el lavado de manos. Tercero, si yo no puedo realizar el lavado de manos con agua y jabón, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar alcohol glicerinado, que es también conocido como antibacterial. ¿Qué contiene estos productos? ¿Qué contienen? Contienen alcohol por lo general mayor al 70%, una concentración del 70%, y el resto es glicerina. ¿Para evitar qué? Para evitar que se me vayan a resecar, vaya a haber resequedad en la piel. Adicional a eso, el hecho de que yo esté utilizando frecuentemente el alcohol glicerinado no quiere decir que no me va a lavar las manos. Apenas lo pueda realizar, debo proceder a realizar, valga la redundancia, este lavado de manos. ¿Por qué? Porque se me va acumulando mugre en las manos. Ya no voy a tener bacterias ni virus, pero sí voy a tener mugre y es importante lavarse las manos. Tercero, si yo voy a ir al supermercado, hago mis compras, allá me entregan una bolsa o yo voy con mi bolsa, ¿qué debo hacer cuando yo regrese a la casa? Las medidas que yo debo hacer cuando yo regreso a la casa. ¿Qué debo hacer? Lo primero que voy a hacer es lavar con agua y jabón la suela de los zapatos. Y en la medida de lo posible, si puedo ahí mismo en la puerta, me debo retirar la gran mayoría de la ropa, dejarla ahí
y debo proceder ¿a qué? A realizarme un baño con agua y jabón. Antes de regresar a la alcoba, si tiene la persona la Correcto, alcoba, en la puerta de la mi, puerta. de mi residencia es lo ideal que uno debe realizar. Y ahí puedo dejar el mercado mientras tanto. En la puerta. Sí, y voy y me baño, agua y jabón, regreso, cojo la bolsa y ¿qué debo hacer? Si la bolsa la voy a desechar, pues saco todos los alimentos que tengo ahí. ¿Y qué hago con la bolsa? La invierto y la echo a la basura si la voy a desechar. Inmediatamente. Inmediatamente. Si yo quiero reciclar la bolsa, porque pues estamos en un momento donde hay mucha contaminación por plástico y entonces vamos a reciclar la bolsa, ¿qué debo realizar con la bolsa? Debo de lavarla con agua y jabón, no hay que hacer absolutamente nada más, por ambos lados. ¿Y qué debo hacer con los alimentos que saqué de la bolsa? Puedo preparar una solución jabonosa, hago aclaración, jabonosa, agua y jabón. Puede ser jabón en polvo, jabón líquido, cualquier tipo de jabón. Y con un trapo limpio, limpiar la superficie de esos alimentos que traigo. Vienen envueltos en plástico, otros vienen envueltos en papel, otros vienen envueltos, otros son alimentos como las frutas y las verduras. Solamente con limpiarlos con agua y jabón y después realizar el enjuague con solamente agua. Eso es lo más importante que yo debo realizar cuando yo llego de la calle. Doctor Duván Rodríguez, el tema del hipoclorito, es bueno utilizarlo, ¿verdad? Se puede utilizar, pero ¿qué es lo más importante? Agua y jabón. El hipoclorito, ¿qué más nos ayuda a controlar? También nos ayuda a controlar bacterias, otro tipo de microorganismos, nos ayuda a controlar más microorganismos. Debo de leer la etiqueta del producto para verificar si ya se encuentra en dilución 5:1. 5:1, ¿qué quiere decir? Una parte de hipoclorito y 5 de agua. Si no se encuentra en esa dilución, pues debo de diluirlo así. ¿Qué hago? ¿Qué es 5:1? Entonces tomo una porción en una tapita, puede ser de cloro, y agrego 5 de agua y allá se encontraría listo el hipoclorito para poderlo utilizar. Hoy día en los grandes, en los supermercados, también en el supermercado de la esquina se consigue el hipoclorito y adicional a eso se consiguen otros productos que contienen amonio cuaternario, que son igual de efectivos que el hipoclorito, pero que son menos dañinos y producen menos corrosión. Doctor Duván Rodríguez, es importante que ustedes se queden en casa, que nos quedemos en casa, ¿verdad? Es, como lo decíamos al inicio, esta es la medida más importante, quedarnos en casa. ¿Qué está sucediendo? Que claro, como aquí no nos ha llegado ningún caso, como yo no tengo ningún caso cercano, ni yo lo tengo, pues yo no me preocupo y digo, pues eso no es conmigo. Y no, es con todos, es contigo, es contigo. Entonces, por favor, quédate en casa, porque el día que llegues a tener un caso, pues ese día te vas a preocupar mucho más y vas a estar mucho atento, pero no, hay que hacerlo todos los días. Quédate en casa, hay pico y placa en la ciudad para poderse abastecer de alimentos de primera necesidad y de insumos de aseo y todas las vueltas que yo requiera hacer, pero por eso se estableció el pico y placa, para que haya menos afluencia de personas y de aglomeración de personas. Estamos en una etapa que es una etapa de mitigación, ¿verdad? Correcto. Entonces, que eso no quiere decir que entonces ya no hay que tomar ninguna medida ni que tengo que cuidarme. No. Esta cuarentena nos obliga necesariamente a continuar manteniendo todas las recomendaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud y que son obligatorias, no es si yo las quiero acatar o no las quiero acatar. Los menores de edad deben estar guardados en su casa, los mayores de 70 años deben estar guardados en su casa, ellos no deben salir, no pueden salir porque hay una directiva presidencial que lo prohíbe, y los que nos encontramos de los 18 a los 69 años podemos salir en diferentes ciudades, pero aquí en el municipio de Honda nos encontramos con un pico y placa para podernos abastecer de lo que requiramos. Doctor Duván Rodríguez,
usted como epidemiólogo, ¿qué más le puede decir a la ciudadanía? Porque sé que usted está pendiente, usted está trabajando de la mano de la alcaldía municipal, de la Secretaría de Salud, de las instituciones prestadoras de salud y de todas las entidades. ¿Qué le puede decir a la ciudadanía ya para finalizar esta entrevista? Una pregunta frecuente que me realizan cuando recibo llamadas en el teléfono o cuando nos acercamos a la casa es que mi vecino allí acaba de llegar y que tendrá que... El vecino se encuentra a más de 1,5 metros de mi entorno. Entonces esto no se transmite por el aire, no se transmite por el aire. No es que mi vecino allí en la siguiente casa, 2 casas al frente, lo tiene, entonces se me va a pegar porque él lo tiene. No, esto no nos va a pasar. Pero si yo sí ingreso a la vivienda con él y nos saludamos y no, él no utiliza tapabocas y yo tampoco y él lo tiene, pues ahí sí me voy a contagiar porque estoy teniendo contacto físico y cercano con él. Entonces, para que estemos tranquilos, importante quedarnos en casa y si mi vecino desafortunadamente llega a tenerlo o le llega a salir positivo, no quiere decir que por el hecho de vivir al lado de él se me va a transmitir. Reitero, no se transmite por el aire. Recordemos los síntomas, la sintomatología. Los síntomas más frecuentes: tos, fiebre, fatiga, dolor muscular, cansancio. Esos son los síntomas más frecuentes y ya las personas que están más comprometidas pueden tener dificultad para respirar. Otra cosa, también hay algo importante y es que, y nos quedan esas preguntas, recuerden que hay enfermedades o patologías de base, ¿verdad? Que por eso es que en este país es complicado, personas que son diabéticas, ¿verdad? Hipertensas, que tienen otro tipo de patologías. Claro, los pacientes que comúnmente llamamos en el sistema de salud pacientes crónicos, que tienen patologías como diabetes, hipertensión, que han tenido intervenciones quirúrgicas cardíacas en el corazón, o pacientes que sufren de los pulmones, que tienen una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que han tenido antecedentes de enfermedades pulmonares como neumonías, asma o patologías similares, tienen mayor riesgo de padecer la patología del COVID de una manera más grave por esos antecedentes que tienen. Así que lo importante es cuidarnos, estar allá en sus casas. ¿Usted tiene algún teléfono o cómo están trabajando? ¿En qué línea, doctor? Están publicados en Facebook, en la página de la alcaldía están publicados los números telefónicos. El hospital tiene una línea telefónica y la Secretaría de Salud tiene otro número telefónico. Y usted está trabajando, como se dice, 24 horas. 24/7. 7/24, sí señora. Doctor, muy amable por estar hoy con nosotros, doctor Duván Rodríguez, epidemiólogo. Estaremos en contacto telefónico con usted, estaremos invitándolo porque necesitamos entre todos prevenir el coronavirus COVID-19, doctor Duván. Sandra, muchas gracias. Invitación a todos, quédate en casa, es por ti, es por todos. Muchas gracias. Usted, muy amable. doctor Duván Rodríguez, muy amable. Feliz noche.